Estás en sintonía de Luxor TV. En pocos segundos vamos a iniciar y te voy a agradecer mucho que compartas este video con todos tus amigos. Ya vamos a iniciar, así que quiero que te abroches el cinturón porque lo que viene te puede dejar completamente ciego. Bueno, tengo una información que cuando llegó a mi mesa de redacciones, me lo enviaron por aquí, por el WhatsApp, digo, por el Messenger, y le doy un clic, me lanza a Facebook y me envía esta información en un idioma que yo no entiendo, observen. Pero me pongo a traducirlo para poder ver de qué se trata. Y cuando observo el detalle de la conversación de las personas que están comentando sobre lo que está allí, adivinen qué, me quedo sin palabras. Y me pega en los ojos dicha información y me deja completamente ciego, en el sentido de que lo que se vislumbra, lo que se muestra en esos datos es tan impactante que es como cuando te disparan un flash en el rostro y quedas completamente con la visión borrosa, con la visión completamente cegada, quedas impactado y dices, ¿esto qué es? No sé si a ustedes les ha pasado ese asunto, pero este dato que te voy a dar puede ocasionar eso en ti y en muchos incrédulos que piensan que One es una fantasía de muchos. ¿Ok? Vamos con el dato. Como todos ustedes saben, One Ecosystem está en constante transformación. Además de ser una compañía conectada con la educación online a través de tecnologías emergentes como lo es la cadena de bloques, también ha incursionado en la legalidad de las criptomonedas y todo lo que es el universo del mundo de las finanzas. Por lo tanto, hay suficiente información dentro del ecosistema para todos aquellos que quieran conectarse con esa parte importante de la educación que, por cierto, no nos las enseñan en la escuela. Ok, vayamos a un tema importante y es esta noticia que de alguna forma todavía no entiendo por las redes sociales estuvo saliendo. Como ustedes saben, en Malasia pues hubieron muchas cosas de las cuales nosotros no estuvimos enterados. Eh, Mucha información en el portal de la compañía, muchos datos que dieron que al día de hoy comienza a salir esa, esas noticias que todo el mundo se preguntaba, bueno, ¿qué es lo que pasó allá? ¿Qué fue lo bueno? ¿Qué fue lo que dijeron? Y ahora estoy viendo esta animación bien interesante del logotipo de One Ecosystem con un cubo que es la cadena de bloques de Polygon y el colorcito, ¿no? Quizás acá se vea un poco azulado, pero con tendencia al violeta. Ok, ahí está, mírenlo, el logo. Entonces, como les estaba diciendo, me llegó esa información al móvil y yo quiero compartirla con ustedes porque yo no me voy a quedar con ese cuento que está escrito allí. Yo lo voy a compartir porque las cosas que dicen allí son muy impactantes. Voy a tratar de hacer este video bastante corto, máximo 15 o 20 minutos, no quiero extenderlo. Y vamos con el dato, pues de lo que yo tengo. Cuando yo copio el enlace que me enviaron y que lo tengo aquí otra vez, se los muestro, y lo envío a mi WhatsApp interno y le doy un clic, automáticamente me lleva a este portal. Claro, esto está en chino, ya hasta reconozco los idiomas de forma automática porque el coreano pues tiene otra forma y el japonés también. Y
Que esto parece, sí, es chino, sí. Entonces veo la información y me quedo como impactado, diciendo qué es lo que han escrito acá. Y básicamente mi traductor no funciona. Entonces agarré la misma opción que tiene Facebook y puse la traducción. Y cuando comienzo a leer lo que dice allí, uy, Dios santo. Esto no está oficial en el newsletter, no está en el botón rojo del sistema, pero son como quien dice los rumores que han dicho de todo este evento en Malasia. Y se los voy a mostrar a ustedes. Vamos a empezar con la primera línea. Esto está de cero, así que yo voy a ir leyendo la información. No la he pilado, así que vamos a ver qué pasa. Y el dato inicia así. Dice, muchas noticias emocionantes vienen del Congreso Mundial en Malasia. Una de ellas, Dealchaker Mall, se está conectando con nuevos métodos de pagos USDT y las empresas en China se están conectando con WeChat Pay y Alipay. Ok, ya ahí ya eso me crea como quien dice una presión y Dealchaker se está conectando con USDT. Bueno, esto ya lo sabíamos. Ya está conectada por lo menos lo que es One Ecosystem para hacer depósitos y retiros con USDT, pero no está integrado en Dealchaker. Entonces, si están escuchando esto, quiere decir que esta información por ahí está sonando y cuando el río suena es porque piedra lleva y se va a hacer una cabeza tan grande que va a barrer con toda esa ignorancia que hay por allí y con todas esas quejas de los haters que dicen que One pues no se puede hacer nada. Sigo con la noticia. 2. Dice, en el punto dice, de abril a mayo, las empresas implementaron la tecnología y completaron los pagos de envío a tiempo. En junio, el intercambio automático comenzará, me imagino que comenzará, con cantidades ilimitadas, lo que significa que la era del consumo de todas las monedas está a punto de comenzar. Bueno, como dice esta noticia, que no es oficial, quiero que sepan, esto es algo que está corriendo en Facebook y pues me parece muy consono que ustedes sepan esta noticia porque muchas de ellas se pueden concretar y la compañía pues es la última en poner el sello final cuando ya lo anuncie en el newsletter. Entonces ellos dicen que en junio iniciará lo que es la parte del Dealchaker Pool de forma automatizada. Ya nos están dando una fecha para estar claros con ese tema. Y lógico, los primeros beneficiados, hasta donde yo tengo razón de este asunto, porque ya la compañía lo había dicho anteriormente, se trata de los comerciantes. Quiero decirles que la información que yo tengo en Colombia es muy buena, pero estoy compilando todos los datos para ir presentándosela poco a poco. Yo acabo de llegar a Panamá, tenía un montón de trabajo acumulado de mi compañía Luxor Computer, he ido sacando los trabajos pendientes, trabajos técnicos. Recuerden que yo soy técnico de Apple. Tengo que reparar las máquinas, desarmarlas, cambiarles piezas, hacer un montón de cosas. Tengo que cotizar, instalar el sistema operativo. Y eso pues me ha tomado muchos días y no he podido pues atacar básicamente la información de todo lo que se logró capturar en el evento, pero la estoy procesando, me pongo a ver los videos que hice y les daré la información. Créanme que se las daré. Voy a ver si mañana iniciamos con una de ellas, si hay tiempo, pero tenía que ver esto de Malasia porque había quedado como un vacío de información sobre lo que había sucedido en Malasia. Ok, dicen, en el punto 3, OES está conectado o será conectado, me imagino, con Mastercard. Bueno, ya eso lo hemos hablado anteriormente acerca de lo que está haciendo una de las wallets, de las cuales Mailoan nos dijo el 31 de diciembre de 2023, que para nosotros era esa fecha, pero allá en el cono asiático era ya primero de
de enero del 2024. Y estas tres wallets son MetaMask, SafePal y Trust Wallet. Ok. En el punto 4 dice la compañía Express International se está conectando con FedEx. Eso yo lo he escuchado por allí, que se piensa hacer eso. La información, vuelvo y repito, no es oficial. No vayan a pensar que esto que yo estoy diciendo es verdadero, que es real. No es oficial. Mientras no sea oficial, pues no podemos poner el sello final. Recuerden que el newsletter es la gaceta oficial de la compañía y lo que salga por allí es la información ya aprobada por el corporativo. Estas son noticias que me imagino la comunidad de China, de Corea, de los vietnamitas han escrito y han compilado, sepa Dios, reuniones que se han hecho con los líderes y están imprimiendo este documento y lo han posteado en las redes sociales. Y yo lo único que estoy haciendo es leer lo que ellos han escrito y decírselos a ustedes, porque en realidad muchas de estas cosas pueden pasar. Dice, la compañía Express International se está conectando con FedEx. Ok. La empresa obtuvo una licencia del centro comercial en China, estableció una sede de un centro comercial en la zona libre del comercio chino de China y Corea. ¿Ok? Hay como una zona ahí de comercio, como una zona libre, pues donde estos dos países entre China y Corea, pues pueden intercambiar productos de forma sin impuestos. Pues básicamente acá en Panamá tenemos una zona libre que está en Colón y es interesante porque muchos barcos llegan allí, dejan sus contenedores y estos barcos que dejan los contenedores vienen de compañías que son fabricantes, las dejan en Panamá y el distribuidor mayorista pues agarra esa mercancía y puede crear como una estrategia logística de dónde va a repartir dichas mercancías, unas para todo Centroamérica, otras para México, otras para Sudamérica en diferentes países y desde Panamá hacen la distribución. En este caso hay una zona que está entre China y Corea que tiene ese espacio de zona libre. Ok, sigamos por acá, por acá, por acá, por acá. Esta traducción pues está un poquito, ustedes saben el problema de las traducciones, son como un 80 o 90% bastante fiel al original. Dice, en julio One se convertirá, no convirtió porque estamos hablando de el pasado, se convertirá oficialmente en la sexta herramienta de pago más grande del mundo. Bueno, allí hago un alto porque están diciendo cosas muy impactantes que ya hemos escuchado de que One va a ser un medio de pago. Y dice que se convertiría en la sexta herramienta de pago más grande del mundo. Dice también esto, desde abril, me imagino que ya lo que queda este mes, el concepto DSCP, que significa el Deal Shaker Credit Point, se cambiará a OSP. ¿Ok? Eso sí lo había escuchado por allí. Eso sí estaba sonando por allí. Se lo había escuchado a varias personas. Pero bueno, esto es información que ya después de lo que pasó en Malasia está sonando por las redes sociales. Y vuelvo y repito, mientras no tenga el sello oficial de la compañía, no puedo decir que esto sea 100% verdadero. Pero vamos con más datos. Dice por acá, las empresas en China se están conectando con WeChat Pay y Alipay. Bueno, eso ya lo dije al principio. Dadas las estrictas regulaciones en China y la inconveniencia de usar moneda digital para compras, recomendamos introducir métodos de pago como Earth Payment, Taobao Payment y tarjetas de crédito. Para facilitar el mercado chino, la empresa planea lanzar el acceso a sus puertos en abril. Bueno, eso está allí. Vamos con más, dice, Auto Redeem se activará en junio y no habrá límites en las cantidades. Esa es la parte automatizada que sí le hemos venido escuchando hace tiempo, donde los comerciantes al realizar algún tipo de transacción y recibir los yuan van a poder enviar a la piscina y siempre he escuchado a la compañía que dice que no habrá límites. Bueno, ya veremos cuando eso suceda y nosotros como empresa, como Luxor Computer, veremos qué sucede cuando se active esta opción.
Dice, si el plan va bien, se espera que el libre intercambio comience en junio. Me imagino que se refiere al pool de liquidez para los comerciantes, sin restricciones en las promociones de cambio. Eso, bueno, se lo acabo de decir a ustedes hace unos cuantos segundos atrás. Sin embargo, esto requiere la introducción exitosa del método de pago en el mercado chino y la suave atracción de los compradores de equipos de remolques en los centros comerciales antes de que pueda ser lanzado. Bueno, estas son informaciones que están corriendo por allí. Por acá dice, todos los productos se pagarán vía, me imagino mall se refiere al deal shaker. Los métodos de pago como el porcentaje de efectivo y el porcentaje en OES se pagarán con un solo clic en la parte trasera de lo que viene siendo el deal shaker a través de WeChat, a través de tarjeta de créditos y con los OES. Esto facilitará enormemente a todos, incluso a la gente alrededor. Entrar en el centro comercial para hacer el pago con las compras. Hay muchas personas que pueden conectarse con One, pero requieren que se habilite la parte de las tarjetas de crédito. Dice, TOD 500 Deal Shaker y Federal Express están cooperando activamente. ¿Ok? También estamos conectados a una empresa de logística internacional que opera 24 horas, que se llama Logistic Deal Shaker y que se ha asociado con FedEx. Y FedEx, pues, como dice aquí el texto, es una empresa de Fortune 500, que ustedes saben ya está cotizando en bolsa. Dice, y nos convertiremos en una de las 10 mejores compañías de comercio electrónico transfronterizo del mundo. Y aquí hago un alto. Si esto pasa, si toda esta información que está corriendo por aquí en las redes sociales, si la compañía llega a concretar algún acuerdo con Federal Express a través de este enlace corporativo que está haciendo la empresa, creando una compañía de logística para poder enviar los productos que tú compres en Deal Shaker a cualquier parte del mundo de una forma económica para el comerciante. Quiere decir que al hacer esto, entramos en un mercado abierto, como lo está Amazon, AliExpress y otras compañías como eBay, que pueden hacer transacciones transfronterizas fuera de su lugar de origen. En el caso de nosotros es muy fácil porque Deal Shaker está conectado en muchos países. Lo que limita un poco es la parte de enviar un producto. Pero si vamos a tener una compañía como Federal Express, que está conectada casi en todos los países, es muy fácil que yo pueda vender cualquier producto desde Panamá. Viene Federal Express a un bajo costo, se lleva mi mercancía y se le entrega al destino programado según la plataforma de Deal Shaker. Allá en tu país, que puede ser Ecuador, Perú, Colombia, México, Argentina, Bolivia, les llega el producto en su puerta, en la puerta de su hogar. Pagan los impuestos si tienen que pagar, pero ustedes tienen esa conexión así de rápida que puede ser de 3 días o de una semana para que les llegue el producto. Ahora bien, conectan las tarjetas de crédito, conectan diferentes medios de pago según cada región, activan el sistema de USDT dentro de Deal Shaker y los comercios están conectados con Federal Express para poder enviar mercancía a cualquier parte del mundo. Y los comercios van a poder hacer un swap del dinero que reciben en One utilizando este sistema automatizado. ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Pues automáticamente, apenas se dé ese cambio, tú vas a poder comprar todo al 100% One. Ni siquiera vas a tener que cargar nada en fiat. Porque las personas que entran a comprar los productos y que no tengan One, sí van a tener que utilizar su tarjeta de crédito para hacer los pagos. Pero si tú tienes One y la oferta está al 100%, pues se te hace muy fácil poder comprar toda clase de productos y servicios. Ok, voy con otro detalle acá, ya para terminar. Dice aquí, la empresa obtuvo una licencia del centro comercial en China y estableció una sede
de un centro comercial en la zona libre de comercio chino-Corea. Eso ya lo anunciamos. Esto es como un resumen. La señora May, me imagino que se refiere a May Long, ha establecido una sucursal en China que es una sucursal de nuestra sede. La empresa lo anunciará durante esta reunión global. Bueno, toda esta información está ahí, vuelvo y repito. Esto está corriendo por las redes sociales. Si ustedes buscan el enlace, pues es un poquito complicado, pero si lo logran ver, aquí abajo está pegado. El dato está ahí. Ellos están soltando una serie de informaciones que a mí me parecen interesantes y pues las cosas pueden cambiar en este 2024 para muchas personas. La sucursal de China es la única sucursal en el mundo y puede usar la marca registrada y el logotipo de la empresa. Esta sucursal es también la sucursal más grande de la plataforma global DealShaker. La sucursal colabora con los gobiernos locales y ayudará a nuestra sucursal en todos los asuntos legales más adelante. La función de la sucursal es participar en la importación y exportación de bienes y conectarse con los principales fabricantes. Yo no sé, a mí me parece muy interesante porque esto es algo que Mailón nos venía diciendo de conectar fábricas en la parte asiática, en la parte sobre todo de China, con los country managers de cada país y entonces llegar a un acuerdo para importar esos productos a nuestros países, pero utilizando nuestros yuan. Ok, yo no sé qué les parece a ustedes esta noticia. Esto está circulando. No quiere decir que esto lo ha aprobado la compañía. Vuelvo y repito, no confundan la gimnasia con la magnesia. Hasta que esta información no esté en el newsletter, solo queda como un dato que quizás escucharon en los pasillos de One Ecosystem de Asia. Alguien los escribió y los colocó allí. Hay mucha coherencia en lo que dice porque mucho de esto yo lo he escuchado también. Aquí dice anuncio del CEO, empieza el de pago más grande del mundo. Dice acá soportó la humillación de una pesada carga durante 10 años. Por fin puedo levantar la mirada y ser un ciudadano honesto y legal, dice el comunicado. Bueno, señores, yo no sé qué piensan ustedes al respecto de estos datos. Hemos escuchado por allí que Juan pues persigue eso, ser una moneda, un medio de pago y eventualmente convertirse en una moneda de reserva mundial. No sé si esto te hace clic, si todos estos datos que han estado colocando por allí te hacen clic. Esto viene de Asia, esta información no viene de acá del cono americano, no me la dieron, no me la dio el corporativo. Esto es alguien que escribió esos datos. Puede ser que lo haya escuchado, los recopiló y los proyectó en Facebook. Pero cuando el río suena es porque piedra trae. Así que ya hemos estado escuchando muchos datos por allí. Y bueno, la compañía no ha parado. Lo que yo veo con esta información es que la compañía no ha parado de trabajar. Lo ha hecho de forma calladita. Ha estado haciendo sus conexiones. Y mientras nosotros estamos aquí ocupados en el despliegue o en cualquier otra cosa, ellos han estado trabajando, no han parado. Y ese es el trabajo de una compañía. Ellos hacen cosas que no nos van a decir, porque eso es normal que suceda. Son negociaciones y conexiones que están haciendo para que cuando ya sea una realidad, pues nos enteraremos entonces en el newsletter. Mientras tanto, toda esta información queda como un dato. Tómalo como una información que está publicada ahí por un IMA que pertenece a la compañía. Todo lo que hice me parece positivo, me parece alcanzable, pero necesitamos el sello final y por lo tanto todo lo que yo he dicho aquí es información que está en Facebook. No es oficial de la compañía. ¿Ok? Muy importante eso. Pero de todas maneras, vale la pena hablar de ese tema porque a nosotros nos apasiona One Ecosystem y estamos contentos de eso. Voy a contestar las preguntitas que estén con signo de interrogación y me despido de ustedes. Por acá, pues, conectado de varias partes, dice Tibisay.
buenas noches, saludos. Jofer, saludos, buenas noches. Fabián conectado también. José Luis también conectado. Pedro Ríos también. Manuel García conectados desde Puebla, México. Santiago dice buenas noches desde Bogotá. Nelly Castañeda pregunta por acá, buenas noches Eri, gracias por tu información. Tú sabes si han dicho algo de la alianza con Visa o Mastercard. Pues ahí estoy leyendo un documento que está en el video. No sé absolutamente nada sobre ese contrato y sobre esas negociaciones. Eso está corriendo por allí, se siente eso en los pasillos de One Ecosystem, pero eso lo tiene que confirmar la compañía. Tony dice buenas noches desde República Dominicana. Néstor, ojalá todo se nos dé, dice. Néstor, son muchas las ilusiones. Emilio dice saludos cordiales de Quito, Ecuador. Saludos, Jofer. Eri, pero esa noticia viene de la página del oficial. Ya lo dije, Jofer, eso no es oficial. Eso es una persona que escribió ese documento y lo colocó en el Facebook y yo lo estoy leyendo. Eso es todo. Eso no es oficial. No es oficial. Lo estoy repitiendo nuevamente. Esa documentación está, me la mandaron de allá de Asia, porque recuerden que a mí me siguen muchas personas. Y yo me puse a verla y me pareció interesante, ¿no? Y estoy haciendo el video. Porque en Malasia, solo los que están en Malasia supieron la verdad de lo que pasó allá. Solo los que se reunieron en Malasia saben qué es lo que se escribió. Saben qué fue lo que pasó. Entonces, ¿quién quita que esta persona que colocó estos datos aquí tiene datos de esas reuniones y ha hecho una compilación, un resumen? Yo vuelvo y les repito, mientras esto no esté en el portal del botón rojo de One Ecosystem, dejémoslo ahí tranquilo. Tomémoslo como una noticia más, pero observen lo que está escrito en estos datos y traten de analizarlo de corazón si tiene sentido, ¿no? Voy por acá. Dice, ay Dios, Jairo Money, saludos desde Antioquia, Colombia. Saludos, Jairo. Albeiro, saludos, Jesús, saludos, Teresa, saludos, Dora también, saludos, pregunta Dora, las personas que no tenemos comercios registrados, ¿podemos hacer intercambio también? No se puede todavía. Primero los comercios y después sabremos qué viene. Hasta que no lleguemos a esa etapa, no te puedo decir nada sobre ese tema. Mario Sánchez, es mejor esperar las noticias oficiales, claro que sí, Mario, es mejor esperarlas, así es. Pero la ventaja es que si tú tienes algo de información de lo que tú crees que puede venir, te puedes ir preparando para que cuando llegue la noticia ya confirmada, ya tú estabas, como quien dice, volando. Ok, saludos de Venezuela, Eric, gracias, dice Miguel Chaparro, saludos, dice que nos agradece el trabajo, gracias a ti, hermanito, aquí estamos firmes. Jesús dice, muy buenas noches desde Ciénaga, Magdalena, Colombia, bendiciones también a ti. Claudio, saludos cordiales desde Yopal también en Colombia. Jofer dice, Eric, pero Marco Romero dijo lo mismo o algo similar. Bueno, ya yo no voy a decir más nada. Eso está ahí en el chat que ha registrado de YouTube. Buenas noches, Eric, dice Daisy Hernández. Ahora lo que ustedes tienen que es buscar por todas las redes sociales información relacionada con este video que yo acabo de darles y tratar de cotejar la información que publicaron en Facebook con lo que ustedes han escuchado por allí. Eso es todo. No se estresen por eso, son datos, pero tienen que saber que esto puede ser potable, ¿ok? Vamos con más. Dice Edgar Ruiz, buenas noches Eric, excelente. Juan será de reserva mundial, así mismo va a ser. Emilio, saludos cordiales desde Quito, Ecuador. Saludos Emilio. Edgar Ruiz pregunta, ya casi una de las últimas preguntas, háganla que me voy ya. Eric, todos los comercios que enviamos los One a la piscina también los podrán cambiar en automático. Claro que sí. Todos los comercios que están aprobados, si tú tienes un comercio aprobado, cuando venga la parte automática, son los primeros en beneficiarse de este pool de conversiones. Por ahí me llegó otro video y otros datos, unas fotos sobre el pool de conversión que iba a hacer el video sobre ese tema, pero me llegó este de Malasia y yo dije, espérate un momentito, vamos con estos datos
que están posteando por ahí. Puede ser que esto tenga mucha coherencia y que eventualmente sea así. Vamos a soltar información para que las personas por lo menos entiendan para dónde vamos como proyecto. Hay muchas cosas que las compañías trabajan en secreto y que nadie sabe. Porque si la competencia sabe lo que tú estás haciendo, entonces te cortan. Por eso es que hay muchos youtubers que hacen especulaciones sobre Apple. Esa es una marca que yo represento y comienzan a decir cosas y especular y muchas pegan. En el caso de nosotros, pues nosotros hablamos de nuestro proyecto que es One y yo explico estas cosas que están corriendo por allí y de pronto muchas pueden pegar. Lo importante es que no hay un retroceso. Constantemente se está avanzando. Y lo que pasó en Colombia, la información que está allá, se las voy a desmenuzar en los próximos videos para que ustedes puedan entender el alcance que hay de esta compañía en Colombia y en toda América Latina y en el mundo entero. Es algo sumamente exquisito, pero se los daré en otra entrega. Bueno, le doy las gracias a todos ustedes. Saludos a Mari Lisette Silva y a Gilma Barón que se acaban de conectar. Recuerden regalarme un me gusta, activar la campanita de notificaciones para que se enteren cada vez que lanzo un nuevo video y sobre todo suscríbanse al canal. Si no estás suscrito, hazlo por favor, te lo voy a rogar para poder llegar a los 18,000 suscriptores. Creo que mi meta es pues que en junio estemos en 20,000 suscriptores, Dios primero, pero eso no va a depender de mí, depende de ustedes. Yo seguiré haciendo videos, estaré entregándole la información que encuentre por ahí, que tenga algo de positivismo para todos nosotros y seguiremos avanzando con este enorme proyecto que muchos amamos y que otras personas odian. ¿Qué te puedo decir? Para los que aman, pues síganme. Para los que no, pues mejor ni vean estos videos. Será entonces que nos vemos en un próximo video programa. Muchas gracias.